Hola, bienvenidos a Salud y Vida Familiar. En esta ocasión les saluda Flori Valentina Tapia Escobar. Vamos a presentarles una rica y deliciosa granola nutritiva y saludable. Su uso es especialmente, ¿verdad?, para el desayuno, que es la comida más importante del día. Es una receta muy completa. Su base es la avena. Tenemos aquí mezcla de avena integral y avena rápida. Pueden mezclar mitad de avena integral y mitad de avena rápida. Tenemos ajonjolí. Estas son 2 tazas y media de ajonjolí. En esta ocasión vamos a hacer una receta un poco grande, pero nos pueden escribir en los números que van a aparecer en pantalla, el correo electrónico, y les podemos mandar una receta más pequeña. Estas son 2 tazas y media de ajonjolí. Podemos ir mezclando poco a poco. También tenemos maní. Este es 1 libra de maní. La base dijimos que es la avena. Aquí tenemos aproximadamente 4 libras de avena, o un poquito más. Esta es la harina integral. También tenemos 2 tazas y media de harina integral, igual que el ajonjolí, que son 2 tazas y media de ajonjolí. Igual cantidad es la harina integral. Vamos a mezclar un poco más. Aquí tenemos 10 tazas de coco rallado. Ustedes saben las cantidades de nutrientes que nos aporta el coco. Vamos a mezclar un poco más. Esta receta es muy sencilla porque todo es que tengamos los ingredientes ya listos, después solamente es de mezclar. Solo preparar los ingredientes y después vamos mezclando. Ahora vienen los ingredientes en líquido. Vamos a mezclarlos aquí. Esta es una miel natural, miel de panela. Y también podemos usar, en vez de miel de panela, podemos usar miel de abeja como endulzante, ¿verdad? Depende de lo que queramos usar. Ahora estamos usando miel de panela. También tenemos aquí 1 media taza de aceite. Pues se puede usar el mismo aceite de coco también, o si no, un aceite de ajonjolí, un aceite natural. Se mezclan los ingredientes líquidos para que no queden gránulos concentrados en la granula de, por ejemplo, la sal que lleva. Aquí tenemos 5 cucharaditas de sal. Y 4 onzas de vainilla. Ahora mezclamos aquí los ingredientes líquidos. Hacemos un huequito, ¿verdad?, en medio de la mezcla que tenemos. Y añadimos los ingredientes. También le podemos poner un poco de los ingredientes secos para limpiar, que salga todo, porque a veces queda un poquito de sal en el fondo y aceite, entonces se limpia con estos ingredientes. Por último, vamos a dejar las semillas de marañón.
Estas semillas son previamente pasadas por la miel de panela, con el objetivo de que se miren atractivas. Como sabemos, la comida también entra por los ojos. Entonces, ellas se ven muy bonitas cuando están así bañadas con la miel. Y por lo tanto también se ponen ya por último, se agregan por último encima de cuando tenemos en los sartenes extendida la mezcla, entonces podemos agregar los marañones. La miel de panela también se puede hacer en la casa, si no la consiguen en los súper, la pueden hacer en la casa. A cada tapa de panela se le agrega una taza de agua. Lleva 2 tapas de panela con 2 tazas de agua. Ya casi terminamos. Las pasas se agregan después de hornear. Esta receta, la hornada, se horna más o menos por 1 hora y media a una temperatura de 350 grados, 380, y después se deja con la presión del horno por más o menos 2 horas. O si no, hay otra manera también de dejarla en su horno casero toda la noche a la temperatura más baja que pueda y amanece doradita de mañana. Entonces también se puede hacer de esa manera. Vamos a colocarla sobre los sartenes ahora para después meterla al horno. Y regresamos en un momento cuando la metamos al horno. Ahora continuamos, ¿verdad? Para colocar sobre la sartén la mitad de esta mezcla. La otra mitad la colocaremos en un sartén igual, del mismo tamaño. Son 2 sartenes, aquí van a salir aproximadamente 5 libras de granola. Y las pasas se agregan al final. Ya les dije, ¿verdad?, que las pasas van al final porque si se meten al horno se embomban y no, las pasas van al final hasta que ya está dorada y tostada la granola. Lo tratamos de repartir homogéneamente sobre el sartén hasta para que se dore parejo también. No lleva ninguna grasa el sartén debajo, no necesita, porque ya lleva suficiente grasa con las nueces y el aceite que le agregamos. No se pega para nada, no necesita grasa debajo. Solamente nos toca meterlo al horno y esperar. Nosotros lo vamos a hacer con el método más rápido, que es esperar 1 hora y media con un fuego algo alto y después dejarlo con la presión del horno. Tenemos 1 libra de semillas de marañón para las 5 libras de granola que estamos haciendo. Echamos media libra sobre esta mezcla, sobre la mitad de la mezcla, ponemos media libra o sea, más o menos la mitad de la porción que tenemos en este momento. Aquí. Se ponen encima para que queden brillantes. Listo para meter al horno.
Así queda ya para ponerlo en el horno y ahora vamos a proceder a meterlo al horno y regresamos después ya con el producto final. Hola, bienvenidos a Salud y Vida Familiar. En esta ocasión les saluda Flori Valentina Tapia Escobar. Vamos a presentarles una rica y deliciosa granola nutritiva y saludable. Su uso es especialmente, ¿verdad?, para el desayuno, que es la comida más importante del día. Es una receta muy completa. Su base es la avena. Tenemos aquí mezcla de avena integral y avena rápida. Pueden mezclar mitad de avena integral y mitad de avena rápida. Tenemos ajonjolí. Estas son 2 tazas y media de ajonjolí. En esta ocasión vamos a hacer una receta un poco grande, pero nos pueden escribir en los números que van a aparecer en pantalla, el correo electrónico, y le podemos mandar una receta más pequeña. Estas son 2 tazas y media de ajonjolí. Podemos ir mezclando poco a poco. También tenemos maní. Este es 1 libra de maní. La base dijimos que es la avena. Aquí tenemos aproximadamente 4 libras de avena, o un poquito más. Esta es la harina integral. También tenemos 2 tazas y media de harina integral, igual que el ajonjolí, que son 2 tazas y media de ajonjolí. Igual cantidad es la harina integral. Vamos a mezclar un poco más. Aquí tenemos 10 tazas de coco rallado. Ustedes saben las cantidades de nutrientes que nos aporta el coco.